Damos gracias a nuestro querido Jesucristo, nuestro Señor, precioso Salvador. Damos gracias una vez más porque su presencia ha estado con nosotros. En el tiempo de alabanza estuvimos nosotros disfrutando, pero ahora el Espíritu Santo ha abierto la palabra para que nosotros también tengamos edificación. Dice en la Escritura, dice el apóstol Pablo, que podemos hablar en lenguas y ser edificados, ¿verdad? Pero la edificación es para uno solo. Pero si hay profecía, toda la iglesia es edificada. Así que ahora no vamos a hablar en lenguas, pero vamos a ir a la Escritura. Vamos a ver un tema muy precioso que tiene que ver con piedras lisas para derrotar gigantes. Dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Se oye muy bonito. Piedras lisas para matar gigantes. ¿Y por qué tenemos esto, hermano? Porque nosotros tenemos que tener no solamente un zurrón como llevaba David, ¿verdad? No solamente un callado, pero también tenemos que tener piedras para ponerlas en nuestra onda, ¿sí? Y la historia es, vamos a ahondar un poquito en ello, porque David llega al campamento, llega donde están el pueblo de Dios, el ejército de Israel, al comando del rey Saúl. Están también sus hermanos, razón por la cual va David, y les lleva quesos y pan para ver cómo estaban y llevar reporte a su papá, que lo había enviado. Pero cuando llega al campamento, se levanta por ahí, a las palabras de David, un incircunciso, ¿verdad? Un inicuo. Se levanta a retar al pueblo de Dios, al ejército del Dios Altísimo. Y cuando esto sucede, David toma en su corazón decir, yo voy a derrotar a ese gigante. Yo voy a derrotar a esa. Y no le llama gigante. Fíjate qué bien que David nunca le llama gigante, sino le llama incircunciso. Le llama inicuo. Le llama como él es. Una persona que no teme a Dios. Y cuando Saúl se entera y lo manda a llamar, lo viste con su armadura. Ahora, déjame ponerte en proporción la estatura de Saúl y la estatura de David. David era un joven y no estaba muy bajito, pero Saúl le llevaba una cabeza al más alto de todo Israel. Y esa armadura se la pusieron a David. Pues no sé si alguna vez te has puesto algo que no te queda, pero no se podía mover, mucho menos cargar esa espada. Y dijo, quítenme todos estos fierros. Yo voy a derrotar a ese incircunciso. Lo voy a derrotar con el poder que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque cuando venía el lobo, o el león, o el oso, a robar mis ovejas, dice, yo me levantaba y el poder de Dios se levantaba en mí, y el león, y el oso, y el lobo quedaban destruidos. Asimismo quedará este día ese incircunciso. Amén. Para esto entonces él se enfrenta a Goliat y vamos a entrar también en detalles en cuanto a qué es Goliat. Pero hay un pasaje que está aquí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Ustedes pueden leer todo el pasaje en el capítulo 17 de Primera de Samuel, pero vamos a detenernos solamente en este versículo. Amén, que es la clave para lo que tenemos, el Señor tiene para nosotros en la palabra. Y dice así, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía, esto es, en el zurrón. Y con la honda en la mano se acercó al filisteo. La historia, ustedes ya la conocen, el filisteo, Goliat, se sintió humillado. Dice, ¿cómo vienes a mí? ¿Que acaso soy perro para que vengas a mí con piedras? Te voy a desbaratar y tus carnes van a ser comidas por las aves. Y dijo David, hoy tu cabeza será quitada de tus hombros y yo me voy a encargar de ello. Y así fue. Mató al gigante con una piedra lisa.
Y cayendo el gigante, cortó su cabeza con su propia espada y la presentó al ejército de Israel, diciendo: he derrotado. Al tiempo entonces todo el ejército de Israel se emocionó, pegó un grito de júbilo y salieron todos con sus espadas y con sus arcos a derrotar todo el pueblo, todo el ejército filisteo que había quedado avergonzado y había quedado humillado, y ahora su campeón, su Goliat, había sido derrotado por un pastor, por un pastor, por un pastorcillo con una piedra. Huyeron y fueron derrotados y hubo gran victoria al pueblo de Israel. Amén. Pero vamos a entender nosotros qué son estas piedras y por qué es importante que sean lisas. Amén. En la palabra nosotros vemos que Goliat es una palabra genérica para decir gigante o una persona muy grande. ¿Sí? Un Goliat no es el nombre propio. Y qué bueno que no es el nombre propio de Goliat. De este hombre, quién sabe cómo se llamaba. Pero le decían el gigante, Goliat. Un Goliat. Y tenía 4 hermanos. Al menos 4 hermanos, que eran también gigantes. Algunos dicen, bueno, esa es la razón por la cual David cogió 5 piedras. En parte puede ser, porque quizás se levantaría alguno de sus hermanos también y dice, bueno, pues también tengo otra piedra para cada uno de ellos. Hay mucha especulación al respecto, no hay mucho en esto. Los demás gigantes fueron derrotados después por el ejército de David. No por él mismo, pero por su ejército. De ahí que esas piedras fueron simbólicas para derrotar gigantes. Hermanos, hay gigantes en nuestra vida. Hay gigantes que se levantan, pero hay también piedras lisas que nosotros debemos de tomar para derrotar esos gigantes. ¿Por qué piedras lisas? ¿Por qué tienen que ser piedras lisas? Bueno, un poquito de historia nos deja saber que una piedra que es lisa se desliza rompiendo el aire de una manera más efectiva que una piedra que está áspera. Una piedra que está áspera en la velocidad y trayectoria va a cambiar por la resistencia al aire y no va a ser tan certera como una piedra lisa. Por eso es importante que fueran piedras lisas. Así que David fue al arroyo y encontrando allí, se puso a escoger algunas piedras. Dijo, esta me parece bien. Y entonces, al zurrón. No traigo el zurrón, pero ahí está. Esta me parece mejor esta. Entonces, ya echó sus 2, y así la tercera, y la cuarta, y la quinta. La quinta se cayó, hay otra. Ahí está. ¿Ven? Ahí las llevaba. Y escogió una. Y dice, con esta muere el gigante. Pero no es la piedra en sí, sino lo que representa. Amén, porque fue el Espíritu de Dios quien tomó esta piedra y la puso en la frente del gigante con la onda. Fíjate que en la escritura el ejército de Israel constaba de guerreros que sacaban espada, guerreros que sacaban arco y flecha, guerreros que trabajaban muy bien la lanza, pero no había honderos. Pero David fue el primero que utilizó la honda en el ejército, con gran victoria. Amén. Así que es importante que nosotros escojamos las piedras y vamos nosotros a adentrarnos entonces en lo que es esto. Ya vimos, alguien que es de grandes proporciones es una persona que también toma ventaja por su estatura. En nuestro tiempo se llaman bullies, ¿verdad? En la escuela, en el trabajo, en la sociedad, aún mismo en la casa, en la familia, ¿verdad? Hay bullies. ¿Qué es esto? Los que se aprovechan, los que tienen ya sea más fuerza o más estatura
o algo que tienen ventaja. ¿Sabes que hay bullies que son muy débiles en su personalidad, más bien en su físico? Puede ser una mujer delgadita, bajita, pero ay caramba, porque tiene influencias, tiene, no sé, tiene algo tan tremendo que es un bully, aunque sea una persona que no tiene mucha fuerza física. Con todo y todo, es un Goliat. Pero ¿qué es en sí? ¿Qué representan estos gigantes? Vamos a ver aquí. ¿Qué representan los gigantes? Los gigantes, hermanos, representan primeramente intimidación. ¿Qué es intimidación? Es cuando un enemigo es muy poderoso y muestra su poderío. ¿Qué hizo Goliat? ¿Qué hizo este gigante cuando estaba con David? Dice, en primer lugar tenía 6 dedos en cada mano y en cada pie. Ya eso es de por sí algo tremendo. Dice, pero la lanza, la circunferencia de su lanza, dice, era como el molino de un telar. O sea, era tremendo. Tú y yo no podríamos levantar eso. La estatura de este gigante, y hay unos gigantes más grandes que Goliat, que este Goliat que derrotó David, era como de 3 metros de altura. ¿Sí? Era como 3 metros, 9 pies de altura. Así que era bastante grandecito el muchacho, el guerrero, adiestrado en todo esto. Y se propuso a asustar, a intimidar a David con su estatura, con su yelmo, con su lanza, con su espada, su escudote, imagínense, casi del tamaño de David, del escudo. Pero David dijo, no me intimidas. Pero esa es la primera cosa que un gigante va a tratar de hacer en tu vida. Va a tratar de intimidarte. Puede ser una situación legal. Puede ser en tu vida algo que se ha levantado. Puede ser enfermedad. Puede ser alguna de estas cosas. Y se levanta y dice, no hay contra esto nada que pueda yo derrotarlo. Pero ¿sabes qué? Dios te dice, yo puedo. Y te lo va a mostrar. Amén. La segunda cosa es incredulidad. Incredulidad es cuando dices, yo no soy capaz de vencer esto. Puede ser pecado, o puede ser tentación, o puede ser algún vicio que tú tengas. Entonces yo soy incapaz de vencer, yo soy incapaz de hacerlo esto porque no tengo fuerza, porque no tengo capacidad para hacerlo. Y se levanta como un gigante delante de ti. Pero hay una piedra para ese gigante. Hay una piedra para la incredulidad. Hay una piedra para lo que es la intimidación. Hay una piedra para la ignorancia. Cuando tú dices, no tengo yo armas para pelear. Y no te has dado cuenta que en primer lugar tú tienes la espada del Espíritu Santo. La espada con la cual tú puedes derrotar al enemigo. Una espada de 2 filos. Amén. Tú tienes el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia. Tú tienes la armadura, pero muchas veces es que no sé. Ahora, de nada sirve que la tengas en un armario. ¿Sí? De nada sirve que tú tengas la espada como un trofeo. Que tú llegas ahí y tienes que soplarle el polvo. ¿Cuándo es la última vez que la abriste? Dicen, no sé, hasta tiene forro todavía, el plastiquito. Ahí está nueva en el... No, hermano. La fe se tiene que ejercitar. Pero, hermano, la ignorancia es cuando yo no conozco mis armas. ¿Y por qué no conozco mis armas? David conocía su arma. Y cuando le dieron un armamento diferente al que él utilizaba, dice, yo no puedo con este. Su hermano, no es con la fe de alguien más, es con la fe, con la espada, con lo que tú aprendes. Hermano, ¿por qué tú crees que en la escuela dominical les enseñan a los niños a aprenderse versículos de memoria? Porque más adelante ellos tienen que enfrentar
como me dijo un muchacho en una ocasión. Dice, pastor, cuando usted me dio ese versículo, yo pude dormir de ahí en adelante, porque el versículo estaba, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dice, yo tenía pesadillas, yo tenía temores en la noche, yo pasaba largas horas antes de poder dormir porque estaba lleno de eso. Dice, desde que usted mencionó ese versículo, yo lo tomé para mí. Dice, desde entonces mi gigante quedó derrotado. Porque antes de dormir yo decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque tú, mi Dios, me haces vivir confiado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Asimismo nosotros conocemos, Jehová es mi pastor, nada me hará falta. Sabemos nosotros el versículo que dice, por tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. De esa manera nosotros también conocemos que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Nosotros conocemos y la palabra en sí se vuelve espada, hermano, de tal manera que yo no tengo que buscar nada. Yo solamente tengo que ir a mi corazón y mi corazón va a mi mente y de allí saca una espada para derrotar. Pero hay incredulidad, hay ignorancia que nos lleva a nosotros a buscar una piedra para derrotar ese gigante. Soledad es una de las cosas más tremendas que hay. Cuando yo estoy solo en mis batallas, o tú crees que estás solo en tus batallas. Hermano, no estás solo. En primer lugar, el príncipe del ejército Jehová está contigo. En primer lugar, hermano, Dios dice, yo pelearé tus batallas. Yo pelearé por ti. Y tú derrotarás y tendrás victoria, aún sin levantar arco ni espada. Qué tremendo. Y en la Escritura hay testimonio de reyes que fueron dichos, tendrás victoria, pero no levantarás arma alguna. Yo derrotaré a tu enemigo. Pero muchas veces, hermanos, esa soledad nos hace a nosotros acobardarnos, hacernos nada. ¿Por qué? Porque sentimos que estamos solos. Hay una piedra para la soledad. Hay una piedra que derrota a ese gigante. No estás solo. Y vamos a ver más adelante esas piedras. Yo solamente les estoy dejando saber que hay una piedra. Todavía no les dejo saber cuál es esa piedra. Pero hay una piedra que tiene que ser escogida de entre lo que es las piedras del arroyo. Aunque hay muchas otras cosas, hermano, hay una cosa que también es un gigante. Y hermanos, para cada uno de nosotros, quizás algunos de estos no son un gigante en tu vida, para otros sí, o quizás hay otro gigante que no está mencionado aquí. No importa, este es un ejemplo solamente, porque si hay algún gigante que se levante en tu vida, busca la piedra perfecta para derrotar a ese gigante. Amén. Inseguridad es cuando yo confío en mi fuerza y mi experiencia solamente. ¿Sí? Inseguridad es cuando yo dependo de mí y nada más. Es que, Señor, solo yo he quedado, dijo Elías. Solo yo he quedado de todos los profetas. Y Jehová le dijo, todavía yo tengo 300 rodillas que no se han doblado a Baal. Te tengo noticias, Elías. Yo tengo todavía quién está, aunque tú no lo sabes, aunque tú no conoces. Pero hermanos, cuando nosotros vamos con nuestra propia fuerza, nosotros vamos con nuestras propias experiencias, con lo que yo soy, o lo que yo conozco, o lo que yo sé. Dice Dios, yo tengo una solución mejor. Yo tengo una solución que va más allá. Decía una persona en una ocasión que vino a mí a consultar, dice, es que mi esposa, ay. Dice, peleamos todo el tiempo. Y ¿sabes qué, pastor? Dice, no me pide perdón. Me ofende, me humilla y no me pide perdón. Dice, y yo le demuestro que ella no tiene la razón. Y hay pleito y hay distanciamiento. Y le dije yo, ¿por qué no hacemos algo?
algo que te va a sorprender a ti y la va a sorprender a ella. Dice, tú tienes razón en esto. Dice, sí, 100% tengo yo la razón en esto. Bueno, ve y pídele perdón. Casi se cae de la silla. Dice, esa arma no la conozco. Si yo tengo la razón, ¿por qué yo tengo que pedir perdón? Dice, tú tienes que pedir perdón, aunque tú seas el ofendido. Porque Dios quiere glorificarse. Le vas a dar en donde no piensa. Vas a hacerle un jaque mate, como dicen en el ajedrez. Ni vas a ver de dónde vino el peón o el alfil o el caballo. Dice, pero va a ser derrotada. Y dijo, después de 3 días de estar meditando y luchando contra mí mismo, fui y le dije, amada mía, te perdono porque te llegué a causar tanto dolor que causé que me ofendieras. Pero yo te perdono y te pido perdón. Yo te pido perdón por haberte causado esto. No hubo ningún argumento, no hubo nada que hubiera en contra de esto. Dice, quedó desarmada. Admitió que ella también tenía que pedir perdón. Y hubo una reconciliación. Hermanos, hay inseguridad cuando tú no conoces que Dios tiene mejores armas, mejores estrategias, mejores y más sublimes y permanentes soluciones para que tú tengas victoria. Y de nuevo, te da la piedra para derrotarlas. Vamos a ver nosotros, hermanos, que algunos de estos gigantes son internos, algunos son externos. Pero Dios tiene solución para todos. Hablando de estas cosas, en la iglesia es donde nosotros encontramos las piedras lisas. ¿Sí? Son piedras vivas, pulidas por el río de agua de vida, pulidas en la casa de Dios. Hermanos, tiene que ser eso. En la palabra dice que nosotros nos edificamos unos a otros. Y el apóstol Juan, en 1 de Juan, nos deja saber que este es el mandamiento que ha sido desde el principio: amaos unos a los otros. ¿Y cómo vamos a amarnos, hermanos? A través de tener contacto. Una piedra puede pasar en el río, pero si no hay otras piedras, va a quedar igual de áspera que cuando salió. Las asperezas se quitan cuando una piedra golpea a otra piedra. Y pasa el tiempo y se van quitando las asperezas. Se van quitando las asperezas hasta que quedan lisas. Hasta que quedan como una piedra que es capaz de derrotar gigantes. Pero es en el río de agua de vida de Dios. Es en el lugar de Dios. Por eso, hermano, algunos que no vienen, que no se reúnen, hermano, que se quedan en casita. Bueno, gloria a Dios si no puedes, pero vas a seguir áspero. Porque la única parte, el único lugar donde tú puedes ser una piedra lisa es en la casa de Dios. Solamente en la casa de Dios es donde tú puedes ser una piedra lisa y servir para alisar otras piedras. Sí, hermano, esto es algo que se da. Yo soy alisado y al mismo tiempo aliso. Amén. Es una obra así. Pero el Espíritu Santo tiene que ver en esto. Y para esto hay 2 etapas. Una que es una etapa que es externa, ¿sí? Que quita asperezas. Las 2 etapas son del Espíritu Santo, pero hay una etapa que es externa. Y dice, esta es la etapa donde tú desarrollas el fruto del Espíritu y los dones espirituales. Amor, gozo, paz, paciencia. Yo creo que al autor, de verdad, al apóstol Pablo, hubiera puesto amor, gozo, paz, paciencia. Y llenar de paciencias allí, porque es lo que más difícil es. Pero no es lo único, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio o templanza.
que es otra de las cosas más difíciles. ¿Qué es dominio propio? Es que cuando te insultas tú no regreses el insulto. Donde también viene la paciencia para soportar. Algunas son fáciles. El amor, la paz pueden ser fáciles, pero hay unas que son difíciles, como la paciencia, el dominio propio. Mansedumbre, como dijo en la Escritura, dice en la Escritura que Moisés fue un hombre manso y humilde. Y cómo no, hermano, si tuvo que lidiar con cuánta piedra había en el pueblo de Dios, como 2 millones y pico de personas. Muchas piedritas que lo hicieron bastante liso, bastante humilde, bastante manso. Aceptación, inclusión, pertenencia. Estas son las primeras partes, hermanos, que tenemos nosotros que ser alisados, donde tenemos que ser aceptos, no solamente a Dios, hermano, pero a ser incluidos en un grupo, en una congregación. Es importante, hermano. Muchas veces vemos nosotros que viene alguien y se queda aislado, queda en algún lugarcito y no hay nadie que le vaya a saludar, porque pues, ¿quién sabe quién es o de dónde viene? Quizás tiene un tatuaje y tú dices, uy, ahí no me acerco, no sé. O viene con un maquillaje que dices, oye, ¿de dónde salió? ¿Quién aprendió? No sé, alguna cosa pero sabes que en el amor de Dios, esa persona es buscada, es amada, porque es parte también del cuerpo de Dios. Pero ellos mismos se alejan y se sientan atrás, allá donde nadie los ve. Entran después de que todos entraron y salen antes que todos salgan. Pero hay quien les busca, porque el amor de Dios pone a alguien que los alcance y le diga, eres acepto, eres parte, eres incluido, tú perteneces. Hermano, yo quiero que ustedes que están aquí sepan que ustedes pertenecen, que ustedes son parte del cuerpo local, de la iglesia universal de Dios. Decía un pastor ayer en la reunión que tuvimos, dice, ¿cuántas iglesias hay en la ciudad? Y decía, no, pues como unas 80. Dice, no, solamente hay una iglesia, porque Dios viene por una mujer, por una novia ataviada y vestida, no por muchas iglesias, solamente una iglesia. Amén. Y esta es la parte externa. También hay una parte interna donde nosotros somos pulidos. Esta parte interna, que también es la etapa del Espíritu Santo, desarrolla en nosotros excelencia en oración, excelencia en adoración y en sufrimiento. Pero esto es interno, donde los dones espirituales, hermano, nos dejan a nosotros saber que hay dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, dones de profecía, dones de fe, dones que van, todo esto son externos, hermano, y son buenos y son agradables. Y el fruto también, hermano, pero tú te haces fruto para tus hermanos, y esto es externo y es visible. Pero ahora hay también una obra, una etapa donde eres alisado por dentro para Dios, para su gloria, para Él, para su excelencia. Es donde tú eres pulido en oración, tú eres pulido en adoración, donde tú entiendes y conoces ahora esa parte sublime, donde es estar a solas con el amado. Es donde tú estás en el libro de Cantar de Cantares, donde estás tú y el amado es mío y yo soy para Él. En esa intimidad, donde sus aloes, sus olores, sus fragantes llegan a mí y yo me preparo de esa misma manera. Esa es adoración, ese es entrar en esa parte. Y solamente se alcanza, hermano, con estas tres cosas: oración, adoración y sufrimiento. Sí, ¿por qué sufrimos? En primer lugar, sufrimos como Jesús sufrió, porque no estaba continuamente con el Padre, aunque en espíritu sí. Pero así como en la cruz, Él tuvo que pasar ese sufrimiento. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él se hizo pecado, se hizo blasfemia por ti y por mí,
para que nosotros no tuviéramos que pasar esa muerte. Tiene que haber sufrimiento, porque Jesús le dijo también a su Padre: Señor mío, Padre mío, si es posible que esta copa pase, pero no he venido a hacer mi voluntad, sino tu voluntad. Hay tiempo en el que hay desprendimiento, hay muerte a tus deseos, a tus metas, a tus planes, para entrar en las metas y planes de Dios. Hay sufrimiento, hermanos, hay oración, hay adoración, y todo esto te hace una piedra hermosa, preciosa, que puede ser utilizada por Dios, porque ha sido pulido por fuera y ha sido pulido por dentro. Y esto hace que tú seas una piedra capaz de derrotar gigantes. Hermanos, sin mis hermanos yo no puedo, porque yo me uno a ellos y yo soy uno con ellos. Yo mismo soy una piedra para ellos, para ti, para ti, para ti. Y tú eres una piedra lisa para mí. ¿Cómo yo derroto la intimidación? Con ánimo. Con el ánimo de mis hermanos, con el ánimo que viene de verlos reunidos, de saber que aún adoramos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al que es Dios de milagros. Ese es ánimo. Cuando yo estaba todavía sin entrar en los caminos de Dios, yo no entendía qué era la paz de Dios hasta que vi a una persona, a un compañero que en su corazón solamente en la congregación, sin que le importara quién le viera, levantó sus dos brazos, cerró sus ojos, levantando su rostro, se llenó de luz y esa paz. Y le dije yo a Dios: eso lo quiero yo para mí, porque yo no tengo paz en mi vida. ¡Ánimo! Él fue una piedra lisa para mi vida, que me ayudó a derrotar esa intimidación. El ánimo de mis hermanos, el compañerismo de mis hermanos, el saber que tú has vencido, a mí me ayuda. Los testimonios de cada uno de ustedes animan mi vida, y espero que mis testimonios animen también su vida, para quitar intimidad. No hay gigante que sea tan alto, tan poderoso. Porque, hermanos, para mí la falta de paz era un gigante tremendo, un Goliat que yo no podía. Yo me peleaba conmigo mismo porque no había paz en mi vida, hasta que el amor de Jesucristo, la paz de Jesucristo entró a mi corazón y yo pude entender y pude alcanzar a vencer a ese gigante. ¿Cómo se derrota la incredulidad, hermano? Con la inspiración. Cuando yo veo a mis hermanos, cuando yo veo que ellos continúan aún a través de luchas y mantienen su fe, mantienen firme la esperanza de que Dios está con ellos, aun que las cosas se vean diferentes, es cuando entonces nosotros derrotamos la incredulidad a través de la inspiración. La ignorancia se vence con instrucción, hermano. Ven, atiende, se deja de ser instruido, entra en los grupos de hogar, en grupos de estudio bíblico, conoce un poco más de la palabra, lee la historia bíblica. Hermano, yo sé que muchas veces una de las materias más difíciles en la escuela era la historia, porque oye, memorizarte nombres y fechas y circunstancias y todo esto no es. Pero hermano, cuando yo odiaba la historia, créeme, a mí no me gustaba la historia, pero cuando hubo un hermano precioso en Cristo que ya está con el Señor, que vino y trajo la historia y la hizo viva, la hizo algo dinámico. Dije, ¿cómo tú puedes manejar todo eso? Y fechas, y personajes, y lugares. Dice, cuando tú ames la historia y conozcas que esa historia que es del pueblo de Israel es tu historia, tú vas a querer saber más. Y vas a querer memorizar nombres y lugares y fechas.
Hermanos, yo me enamoré de la historia del pueblo de Israel cuando yo la hice mi historia. Enamorarse de la instrucción derrota la ignorancia. En la Escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece porque no conoce, porque no es instruido. Pero ¿sabes qué? Dios ha traído piedras alrededor de nosotros que quitan eso y nos ayudan a vencer. Con una buena piedra matamos ese gigante que es la ignorancia. La soledad con compañerismo, no hay mucho que añadir, y la inseguridad con la confianza. ¿Confianza en qué? En saber que Dios está con mi hermano y está conmigo. Que Dios, cuando hay dos o más reunidos y piden algo en su nombre, el Señor escucha. Sí, Dios escucha tu oración, pero quiere que te reúnas. Que haya una unidad en oración. Por eso nosotros tenemos intercesión antes de comenzar. Porque a una nos reunimos en una misma petición. Ya no es mi petición, pero es nuestra petición. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros a derrotar gigantes. Hermano, pero tú tienes que pulir y dejarte pulir. Si quieres tú tener piedras lisas, tienes que ir al arroyo, tienes que ir al río. Amén. Tienes que asistir a la iglesia. No hay otra manera. No hay otra forma. Yo sé que algunos lo hacen a través de medios como televisión o la radio o el internet. Y cuando no hay otra opción está bien, pero hermano, si tú tienes la oportunidad, hay aspereza externa e interna. Y hay quienes están esperando que tú vayas para quitar sus asperezas. Sí, tú eres importante. Eres importante para el pueblo de Dios, para la casa de Dios. Donde nosotros, hermanos, edificamos una casa espiritual para Dios. Vamos a verlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tú eres parte, hermano, de esa casa espiritual. Piedras vivas. Piedras vivas, no ladrillos. Los ladrillos se hacen con molde. No somos moldeados, hermanos, somos pulidos como piedras vivas. Y todo se hace en la cantera. Se hace fuera, donde eres pulido. Muchas veces esta formación de estas piedras tenía que hacerse fuera, para que cuando llegásemos a ser parte del templo de Dios, no se oyera ni martillo ni hierro. Primera Reyes 6:7, la casa mientras se edificaba, este es en el tiempo de Salomón, se construía de piedras preparadas en la cantera, donde eran labradas, donde eran pasadas con hachas y con cinceles y con martillos. Dice, y no se oyó ni martillo, ni hacha, ni ningún instrumento de hierro en la casa mientras se construía. Venimos, hermanos, a exaltar a nuestro Dios. Somos parte esencial del cuerpo de Dios. Así que David fue al río, al arroyo, y de todas las piedras escogió 5. Escogió 5 piedras y las puso en su zurrón. 5 piedras, hermanos. Sin ustedes yo no puedo derrotar mis gigantes. Ustedes son mis piedras escogidas. Porque yo no tengo otro lugar donde buscar piedras, pero en la casa de Dios.
Ustedes no tienen otro lugar donde buscar las piedras, sino en la casa de Dios. Dios ha puesto esto, hermano. Por eso dice, no os dejéis de congregar. No os dejéis de congregar, porque allí es donde están tu solución para matar gigantes, para derrotar gigantes. Ya sea incredulidad, o ignorancia, o soledad, o cualquier otra gigante, cualquier otro Goliat que se levanta en tu vida. Dios es soberano. Dios puede. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú has trabajado en nosotros externamente, a través de los dones espirituales, a través del fruto espiritual, Señor. Es la parte externa, la parte, Señor, que es visible, pero también tú te has dignado en pulirnos internamente. Señor, en oración, en adoración, en sufrimiento, Señor Santo, para que tu gloria, Señor, pueda ser manifiesta en nosotros. Gracias, Señor, por hacerme piedra lisa. Dile al Señor, gracias porque soy piedra lisa. Una vez más, díselo al Señor. Gracias, Señor, porque soy piedra lisa. Gracias, Padre, porque yo puedo ser usado por mi hermano. Gracias, Señor, porque yo puedo usar también a mi hermano como piedra lisa para derrotar mis Goliaths, mis gigantes. Porque tú has puesto solución en la casa de Dios. Porque esto te glorifica, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.